Hola, buenos días. Vuelvo a subir el vídeo después de varias semanas sin subirlo, por el tiempo que me están llevando las novedades que os comenté que voy a sacar en 2024. Creo que la primera va a estar a finales de abril o principios de mayo, más o menos. De momento ya he avanzado bastante con estas cosas y creo que a partir de ahora podré volver a subir un vídeo cada semana aquí al canal de YouTube. Y esta misma semana retomo ya el ritmo normal en el foro de invertirenbolsa.info. Hoy vamos a ver el spin-off que hace 3M de su división de salud que se va a llamar Solventum. Y al final del vídeo veremos las noticias más importantes de los últimos días, en este caso las últimas semanas, como siempre, sobre la independencia financiera y los dividendos. Primero vamos a ver varios datos importantes. Como ya os he dicho, 3M se divide en dos, extiende su división de salud que se va a llamar Solventum. Ha empezado a cotizar el 1 de abril y su ticker es SOLV, S-O-L-V. Por cada 4 acciones que se tengan de 3M nos dan una de Solventum. Por ejemplo, si tenéis 43 acciones de 3M, os dan 10 acciones de Solventum y sobran 3 acciones que esas os las pagan en efectivo. Eso es lo que se llaman los picos. No hay que pagar impuestos por recibir las acciones de Solventum. 3M va a mantener el 19,9% de Solventum y espera ir vendiéndolo a lo largo de los próximos 5 años. Estos son los datos principales de Solventum. Solventum representa aproximadamente el 25% del conjunto de 3M. Es decir, la 3M de toda la vida ahora se divide en dos partes. Por un lado queda lo que se va a seguir llamando 3M, que es el 75% de lo que es la 3M de toda la vida, y por otro lado queda el Solventum, que es el 25% de lo que era la 3M de toda la vida. Así que primero vamos a ver lo más fácil, que además os va a servir para todos los spin-off que veáis o que tengáis en vuestras empresas. Cuando una empresa que tenéis en vuestra cartera a largo plazo hace un spin-off, generalmente en lo que mantiene el nombre, en este caso 3M, quedan la mayor parte de los negocios. Y lo que se escinde, en este caso Solventum, es una parte relativamente pequeña de lo que era la empresa conjunta. Así que, como idea general para todos los spin-off que hagan vuestras empresas, si tenéis poco tiempo para ver los detalles, lo más fácil es mantener la empresa que mantiene el nombre, o sea, mantener las acciones de la empresa que mantiene el nombre, que en este caso es 3M, vender las acciones de la empresa que se escinde, que en este caso es Solventum, y con ese dinero de la venta de Solventum, en este caso, comprar acciones de otra empresa que ya conozcáis y que conozcáis bien. Así que en este caso concreto, si decidís mantener las acciones de 3M y vender las acciones que os den de Solventum y con ese dinero comprar una empresa que ya conozcáis y que veáis barata, como puede ser por ejemplo BASF o Verizon, pues estáis eligiendo una alternativa muy buena. Y fijaos que esto solamente os lleva unos pocos segundos, que son los que llevan dar la orden de venta de Solventum y de la compra de BASF, Verizon, Kraft o la que sea. Recordad siempre que la inversión a largo plazo por dividendos es muy fácil. Si no os parece fácil o os lleva demasiado tiempo, entonces es que no estáis invirtiendo a largo plazo por dividendos, sino que estáis haciendo otra cosa diferente. Este es quizá el error más habitual en la gente que cree que está invirtiendo a largo plazo por dividendos en la actualidad. Os lo comento en mi libro de psicología. Hay gente que está mirando constantemente ratios y datos de las empresas, que probablemente lo hace de buena fe, y cree que está invirtiendo a largo plazo por dividendos. Pero por mucho que ellos se lo crean, esta gente no está invirtiendo a largo plazo por dividendos, sino haciendo cosas extrañas que les quitan el tiempo y les empeoran los resultados. Ahora os voy a comentar qué me parece Solventum por si decidís mantenerla. Os recomiendo que veáis el resto del vídeo para conocer rápidamente Solventum y luego para ver las noticias de la independencia financiera y de los dividendos. Pero si decidís vender Solventum para comprar con ese dinero una empresa, o sea, acciones de otra empresa que ya conozcáis, estad tranquilos porque esa es una muy buena decisión. Aquí vemos los 4 negocios de Solventum. En general son negocios con buenas barreras de entrada y con buenas perspectivas de futuro. Ahora los vamos a ver con más detalle, pero antes, aprovechando esta imagen, fijaos que está en más de 90 países, aunque más de la mitad de su negocio está en Estados Unidos. Aquí veis un resumen de sus productos, de su división más importante, que es la de material para quirófanos. Este es un negocio con unas barreras de entrada muy altas porque todo lo que se usa en los quirófanos, lógicamente, es muy crítico. Es muy difícil que los hospitales cambien de proveedor para estas cosas porque una empresa nueva les salga un poco más barata. En estas cosas lo más importante es la calidad y la seguridad, así que son negocios con unas barreras de entrada muy altas porque es difícil que entren nuevos competidores. Las otras 3 divisiones tienen un peso muy parecido como habéis visto antes. Aquí vemos los productos de la división dental. Estos productos no son tan críticos como los que hemos visto antes de los quirófanos, pero se le acercan bastante. También aquí es muy importante la calidad y la seguridad y también aquí es muy raro que alguien cambie de proveedor porque le venda estas cosas un poco más baratas. La tercera división es los sistemas informáticos para el negocio de la salud. Creo que este negocio va a crecer mucho porque la idea es digitalizar mucho la medicina. Y no solo toda la burocracia de papeleo que necesita la medicina, sino también partes de diagnóstico, tratamiento, revisiones, etc. La medicina es una de las
partes o negocios o temas en los que más se espera que crezca la inteligencia artificial. La cuarta división era de los filtros de agua y de aire. Y lógicamente aquí también es muy importante la calidad de la seguridad. Y también aquí es muy poco probable que alguien cambie de proveedor porque les salga un poco más barato. Así que las barreras de entrada también son altas. Así que veis que los 4 negocios de Solventum tienen buenas barreras de entrada y buenas perspectivas de futuro. Por eso Solventum es una buena empresa para el largo plazo. Esto no debería sorprendernos porque ya sabemos todos que 3M es una buena empresa para el largo plazo. Así que lo más lógico, lo más probable es que una parte de 3M también sea una buena empresa para el largo plazo. En esta imagen veis que Solventum espera que sus ingresos crezcan a una media del 4% al 6% al año en los próximos años. Este es un buen ritmo porque recordad que los beneficios y los dividendos crecen más que los ingresos, normalmente por el tema de los costes fijos. En azul os he marcado que la división que más espera que crezca es justo la de los sistemas informáticos para la salud, y es justo lo que os comentaba antes, que este negocio parece que va a crecer mucho por la digitalización de la medicina, la inteligencia artificial, etc. En la parte derecha de esta imagen están las tendencias que Solventum cree que van a beneficiar más a largo plazo. De esas 5 os he señalado 3 porque creo que son las que más tienen que ver con la digitalización de la medicina. Las otras 2 son el envejecimiento de la población y la idea de que cada vez se buscan tratamientos más personalizados. Estas 2 ideas están bien, estoy de acuerdo con ellas, pero creo que todos las tenéis claras, así que me voy a fijar más en las otras 3. Donde creo que se va a producir un mayor cambio es en la reducción de costes de todo lo que tiene que ver con la salud, porque la medicina actualmente es carísima. Queda muy bonito decir que en sanidad hay que gastar todo lo que haga falta y que el que no quiere hacer esto es un tal y un cual, pero esto es completamente falso. Es completamente falso porque esta misma gente que dice que en sanidad hay que gastar todo lo que haga falta por ignorancia, luego no para de quejarse de que el sueldo no le llega, que gana poco dinero, que su casa es pequeña, que las pensiones son bajas, etc. Esta gente, cuando es gente de la calle, claro, no me refiero a los que se llevan el dinero con todo esto, no está mintiendo ni quiere engañar a nadie, simplemente es gente que no tiene ni idea de lo que habla. Para que os hagáis una idea, en España la sanidad pública cuesta aproximadamente todo lo que se recauda por IRPF. Esto es un disparate total y absoluto, como es evidente. Es decir, los españoles trabajan y pagan todos los impuestos por ese trabajo para ponerse malos. Evidentemente, es muy probable que en ese nivel de gasto tan disparatado haya unos niveles de corrupción enormes. Pero es que es aún peor porque a ese gasto en la sanidad pública hay que sumar el gasto de la sociedad en la sanidad privada. En toda Europa es más o menos igual y en Estados Unidos es aún peor. Así que, como puede ver cualquiera, el gasto en sanidad pública y privada es uno de los grandes lastres de nuestra sociedad. Y por tanto hay que ver cómo abaratar esos costes. Por eso, dentro del sector salud, a todo lo que sean buenos proyectos para digitalizar la medicina y abaratar los costes, le veo mucho futuro. Y además es muy necesario si queremos que la gente viva bien de verdad, porque como hemos visto hace un momento, el gasto en sanidad pública y privada es un disparate total y absoluto. Tanto que yo le llamaría más bien el estado del malestar. Aquí veis que Solventum tiene unos buenos márgenes de beneficios. ¿Y por qué 3M se divide en 2 empresas? Porque cree que así van a poder gestionar mejor cada una de esas 2 partes por separado, de forma que crezcan más sus beneficios y sus dividendos en el futuro, además de que el mercado las valorará mejor. Esto, dicho rápidamente, es que cotizarán a un PER más alto. Aquí tenéis los planes de Solventum a partir de ahora. Solventum ha emitido deuda nueva para pagarle un dividendo a 3M de $7.000 millones entre 2024 y 2025. ¿Por qué? Pues ¿por qué o para qué? Con este dividendo de Solventum a 3M espera pagar el coste del problema de sus tapones y de los filtros de agua que hemos comentado aquí en el canal de YouTube en los meses anteriores, en el foro de invertirenbolsa.info, y además mantener su dividendo. Como veis, como ya tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info, 3M sube el dividendo de 2024 a $6,04. 3M está ya muy cerca de cerrar definitivamente los acuerdos judiciales por el tema de los tapones, por cierto. Así que Solventum empieza a cotizar con un ratio deuda neta EBITDA de 3,5 veces, que es un poco alto para sus planes de crecer comprando empresas. Por eso, en los próximos 2 años la prioridad de Solventum es reducir mucho esa deuda. Es decir, en los próximos 2 años Solventum o no pagará dividendo o va a pagar un dividendo muy bajo. Aún no lo ha decidido. Pero es prácticamente seguro que no va a pagar un buen dividendo. Será o bajo o no lo pagará. Así que si necesitáis dividendos a corto plazo o no lo necesitáis pero os queréis tener por la razón que sea, lo mejor es que mantengáis las acciones de 3M, vendáis Solventum y con lo que os den por las ventas de las acciones de Solventum, compréis o más acciones de 3M o más acciones de cualquier otra empresa que sigáis. Las previsiones de Solventum para 2024 son estas. Ese beneficio por acción de $6 es ajustado. Es decir, ese beneficio por acción ajustado no incluye los costes iniciales de la separación de 3M, porque habrá que duplicar estructuras. El beneficio por acción que tendrá en 2024 real será inferior a esos de $6, pero para valorarlo es mejor utilizar ese beneficio por acción ajustado de $6. Porque nos da una idea mejor de lo que vale realmente Solventum.
una vez que pasen estos costes iniciales. En cuanto a la parte de la fiscalidad, yo no he encontrado ninguna particularidad en los documentos de 3M, así que se aplica el caso general. Os lo resumo. Si tenéis compradas las acciones de 3M a una media de $100, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es multiplicar 100 por 4. Eso nos da 400. De esos $400 vamos a tener las 4 acciones de 3M y una Solventum, que son 5. Así que dividimos 400 entre 5 y nos da 80. Con lo cual el precio medio de las acciones de 3M a partir de ahora es de 80 y la de Solventum también es 80. Este es el precio medio de compra fiscal. Una vez que empiece a cotizar Solventum, veremos en los primeros días qué hace la cotización. A lo mejor las ventas de los indexados nos dan una oportunidad de compra excepcional, como pasó con Kyndryl. Esta gran oportunidad de compra de Kyndryl os la expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Aprovecho para comentaros una cosa curiosa, es que parece que a los inversores o a muchos inversores de otras estrategias les molesta que haya gente que invirtamos por dividendos. Pero a los inversores por dividendos nos beneficia y nos interesa que haya mucha gente que siga otras estrategias de inversión, porque así nosotros tenemos mejores oportunidades de inversión. Un ejemplo de esto es lo que os acabo de comentar de la gran oportunidad de compra que dieron los indexados en Kyndryl al vender las acciones de Kyndryl que les tocaron por tener acciones de IBM, porque Kyndryl no estaba en los índices, así que la vendieron por lo que fuera. Otros dos ejemplos actuales son las buenas oportunidades de compra que estamos teniendo en Naturgy y Acciona, porque han salido de varios índices y por tanto los inversores indexados les han vendido en masa al precio que sea. Así que, para nosotros los inversores a largo plazo, cuanto más gente se indexe, mejor, porque más dinero ganaremos y con más facilidad. Es lo mismo que le pasa a Warren Buffett, que cuanto más gente se indexe, mejor para él, porque más fácil tiene batir al SP500, que es el objetivo de su vida. Vamos ya con las noticias de la independencia financiera y los dividendos. La firma de hipotecas está cayendo el 20% y los precios de venta que vemos en los portales inmobiliarios también están cayendo. Esto es por la subida de los tipos de interés, como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí, en el que también os explico cómo calcular o estimar en este tipo de situaciones cuánto pueden caer o cuánto van a caer los precios de las viviendas aproximadamente. Colonial, la inmobiliaria Colonial, está pensando en transformar la antigua sede de T-Systems en Barcelona en un centro hospitalario. Como os he comentado en otros vídeos, creo que las inmobiliarias que se dedican al alquiler de oficinas son una buena oportunidad de compra en esta caída que están teniendo por el miedo de los inversores, de la mayoría de los inversores, porque van a transformar sus edificios de oficinas, que ya no se usarán como oficinas, en viviendas, hoteles, centros hospitalarios como este caso, o lo que sea. Telefónica, Orange y Vodafone ya han empezado a vender sus servicios para personalizar sus redes, que es el proyecto que se llama Open Gateway y que ya os he comentado en otros vídeos como este que os dejo por aquí. Esto puede ser algo muy importante para Telefónica, para todas las demás telecos europeas, y del mundo, porque puede ser una nueva fuente de ingresos desde ya. De momento empieza con 2 API, que son pequeños programas que usan otras empresas, para convertir el fraude online, autentificando a los usuarios directamente en lugar de usando SMS como se hace ahora. Esto es un servicio muy útil y mucho más seguro que los servicios o los sistemas de autentificación que se usan actualmente. Lo que hace Telefónica y todas las demás telecos es vender estos servicios a las tiendas por internet y a todo tipo de webs. Por ejemplo, Telefónica ya ha llegado a un acuerdo con TikTok para usar estas funciones. Pronto irán añadiendo buenas funciones y creo que esto va a ser un negocio bastante importante para todas las telecos. Otro tema importante es que Telefónica ya ha cubierto el 100% de la reducción de plantilla que anunció a finales de 2023 y que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Con esta reducción de plantilla va a conseguir una reducción de costes importante y por tanto una mejora de los beneficios bastante importante también a partir de ahora. Además, los reguladores van a quitar la obligación de dar el servicio de telefonía fija a los operadores virtuales. Esto es bueno para Telefónica, pero el impacto es pequeño porque la telefonía fija va a menos. Lo más importante de esto es que parece que al menos los reguladores parece que empiezan a darse cuenta, o que siguen dándose cuenta, de que tienen que hacer cosas para mejorar la situación de las telecos. No solo por las telecos, sino por la economía de toda Europa. Una noticia que sí que puede ser mucho más importante es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido que se liberalice la banda ancha. Que se liberalice totalmente, de forma que Telefónica no esté obligada a dar ningún servicio a los operadores virtuales. Aún no es seguro que se vaya a hacer, pero es muy buena señal que esto lo pida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si se hace, esto será un cambio muy importante en el sector de las telecos. Y en cuanto a la situación en Europa sobre la regulación de las telecos, parece que se va aclarando la situación. Si os acordáis, llevo un tiempo diciéndoos que en algunos momentos parece que la situación va a mejorar porque está cambiando la mentalidad, y en otros momentos parece que todo sigue igual. Lo que hemos visto hace poco es que parece que dentro de los reguladores europeos, de las instituciones europeas, hay dos bandos. Porque Thierry Breton, que es uno de los cargos más importantes de la Unión Europea, ha dicho hace poco que hay que facilitar la fusión de las telecos, una cosa que llevamos pidiendo muchos años, y que se abaraten las frecuencias de los móviles, que les salga más barato comprarlas. Esto sería un cambio muy grande y muy bueno para las telecos en toda Europa, y lo que hace falta es que hagan este bando y se haga realidad. Además, Telefónica ha iniciado un plan para que parte de sus trabajadores puedan trabajar desde cualquier provincia de España y que no tengan que estar todos en Madrid. Os recuerdo este vídeo que hice hace poco y en el que explico que mucha gente puede tener su independencia financiera de forma inmediata si cambia su lugar de residencia. Os dejo este vídeo por aquí.
Esto es algo que actualmente está muy desaprovechado en España y si tenéis oportunidad debéis aprovecharlo. ACS va a construir un centro de datos en Indiana para Meta. Los centros de datos me parecen muy buen negocio para el futuro, pero como siempre hay que evitar las burbujas. Han cambiado la ley y los pequeños inversores ya podemos invertir en hedge fund bajistas desde solo 10.000 euros. ¿Qué va a suponer esto? Más volatilidad en las bolsas, más oportunidades para los inversores de medio y largo plazo que sepan mantener la tranquilidad y más pequeños inversores quejándose de perder dinero, que serán muchos de los que metan su dinero en estos fondos. Lógicamente me parece mala idea meter el dinero en estos fondos. Walgreens sale este año de la lista de aristócratas del dividendo. ¿Qué pasa con la gente que compró esta empresa única y exclusivamente porque estaba en esas listas de aristócratas del dividendo? Como os explico en el libro de psicología que os cité antes, es un error muy grave comprar una empresa solamente porque esté en este tipo de listas. Hacer eso es no haber entendido lo que es la inversión a largo plazo por dividendos. Ya sabéis que el enlace a todos mis libros lo tenéis en la descripción de todos los vídeos. El PIB de España está creciendo a pesar de todos los políticos que tenemos en todas las administraciones públicas. Aquí quiero que reflexionéis sobre la gente cuyo negocio es anunciar el fin del mundo continuamente para generar adicción a la información y a su audiencia, como os he comentado en otros vídeos como este que os dejo por aquí. Y también quiero que reflexionéis cómo irían las cosas de bien si la sociedad no perdiese el tiempo mirando estos falsos anuncios del fin del mundo, que son muchos millones de horas, y dedicase el tiempo a las cosas que son importantes de verdad. Es más, las cosas que son importantes de verdad les llevarían muchísimo menos tiempo que oír estos anuncios, falsos anuncios del fin del mundo. Y por eso las cosas irían mucho mejor y la gente tendría mucho más tiempo libre. Coca-Cola Europacific Partners ha comprado el 60%, es la mayor embotellada de Coca-Cola, ha comprado el 60% de la embotellada de Coca-Cola en Filipinas. El otro 40% es de una empresa de capital riesgo. Coca-Cola Europacific Partners está creciendo mucho con las compras que está haciendo de otras embotelladoras de Coca-Cola y está aumentando mucho sus beneficios y sus dividendos. Es una buena empresa. Mirad en este gráfico los movimientos tan bruscos que ha tenido H&M en lo que llevamos de año. Varias noticias que han salido sobre la competencia de Shein, los resultados o expectativas de resultados, etc. han provocado estas subidas y bajadas tan bruscas que veis. Esto es otro ejemplo de lo que os comento. La mayoría de los inversores están histéricos y esto es muy buena noticia para los que mantengáis la tranquilidad porque va a ser mucho más fácil que aumentéis vuestra rentabilidad si os mantenéis tranquilos, claro. Shein, por cierto, tiene su sede en las Islas Caimán y hasta hace poco, hasta esta salida a bolsa, no había publicado nunca sus cuentas. Así que no me parece prudente y comparaciones de Shein, como es lógico. Si me hayáis compartido este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Instagram, Twitter y Facebook.